Hola, buenos días. ¿Se debe terminar de pagar la hipoteca antes de empezar a invertir? Esta es una idea muy habitual y que tiene mucho sentido, entonces vamos a verla con un ejemplo para que quede más claro. Todas las cifras que voy a usar son cifras redondeadas para que se vea todo más claramente y más rápido. Jorge se compró su casa cuando tenía 20 años, con una hipoteca a 40 años. Ahora tiene 30 años, así que lo previsto es que termine de pagar la hipoteca cuando tenga 60 años. Y ahora se ha dado cuenta de que tiene que empezar a invertir, porque si lo hace va a vivir mucho mejor y va a tener todas las ventajas que ya conocemos y que vemos en todos los demás vídeos. Aquí lo que nos importa es resolverle la duda a Jorge, porque no sabe si empezar a invertir ya con menos dinero o usar todo su ahorro para terminar de pagar la hipoteca lo antes posible y entonces empezar a invertir con más dinero. Jorge paga 300 euros de hipoteca al mes y ahora ha visto que puede ahorrar otros 300 euros al mes. A veces piensa que es mejor empezar a invertir ya con esos 300 euros al mes y otras veces piensa que es mejor utilizarlos para hacer amortizaciones anticipadas de hipoteca y cuando ya no tenga ninguna deuda empezar a invertir 600 euros al mes. Pagar la hipoteca totalmente antes de empezar a invertir parece que es como separar las cosas para centrarse primero en una y luego en otra, no mezclarlas y que las cosas salgan mejor. Pero vamos a ver con números qué es lo que pasa con una alternativa y con la otra. Si Jorge dedica estos 300 euros de ahorro a hacer amortizaciones anticipadas, terminará de pagar la hipoteca antes. ¿Cuánto antes? Pues dependerá del tipo de interés de su hipoteca. Pero más o menos pues serán entre 12 y 15 años. Así que si Jorge hace amortizaciones anticipadas de hipoteca con todo su ahorro, terminará de pagar su hipoteca más o menos con 42 o 45 años. Suponemos que la rentabilidad anual media que va a conseguir Jorge en la bolsa a lo largo de su vida va a ser el 8%. Y el porcentaje que usemos da igual, podríamos hacerlo con el 6%, el 15%, el 7%, el 12%, da lo mismo. La conclusión va a ser la misma. Con estas condiciones, si termina de pagar la hipoteca con 45 años y a partir de ahí invierte 600 euros al mes, pues al llegar a los 60 años, que es la edad prevista para terminar de pagar la hipoteca ahora, tendría 211.000 euros. Si termina de pagar la hipoteca con 42 años y con las mismas condiciones, pues a los 60 años tendría 291.000 euros. ¿Y qué pasa si no hace amortizaciones anticipadas de hipoteca y entonces empieza a invertir ya esos 300 euros al mes y deja que la hipoteca se vaya pagando a su ritmo hasta los 60 años? Pues en este caso, invirtiendo 300 euros al mes desde ahora hasta los 60 años y con ese 8% de rentabilidad media que hemos supuesto, pues a los 60 años tendría 440.000 euros. Es decir, es muchísimo mejor que Jorge empiece a invertir ya esos 300 euros que dedique esos 300 euros a terminar de pagar antes la hipoteca y dentro de 12 o 15 años empiece a invertir con 600 euros, que es el doble de los 300 que puede invertir ahora. Y además pasa una cosa que es mucho más importante que eso incluso. Y es que si Jorge empieza a invertir ya, no es que vaya a tener más dinero con 60 años, sino que va a empezar a vivir mucho mejor desde ya, desde hoy mismo. ¿Por qué? Pues porque desde el primer momento tendrá un patrimonio y unas rentas que no dependerán de su trabajo. Y eso es lo que le cambia completamente la vida a la gente. Y para ver esto más claramente os doy un dato, y es que si Jorge empieza a invertir ya esos 300 euros, cuando llegue a los 45 años, que es uno de los momentos en que se supone que termina de pagar la hipoteca, si en lugar de invertir metía todo el dinero en amortizaciones anticipadas, pues empezando a invertir ya 300 euros, a los 45 ya tendrá más de 100.000 euros y unas rentas de unos 400 o 500 euros al mes. Así que fijaros la diferencia entre un caso y el otro. Si Jorge se decide por hacer amortizaciones anticipadas de hipoteca, a los 45 años tendrá la casa pagada, pero tendrá 0 euros de patrimonio y 0 euros de rentas. Sin embargo, si empieza a invertir ya esos 300 euros, a los 45 años ya tendrá más de 100.000 euros de patrimonio y unas rentas de 400-500 euros al mes, que son muy importantes y que van a ir creciendo además cada año y cada vez más rápido. En este caso, aún le quedará por pagar otros 15 años de hipoteca. Pero eso ya no lo verá como un problema porque su sueldo será mucho más alto, se supone, es lo lógico y lo normal, y además tendrá ese patrimonio y esas rentas que le darán una seguridad que no tendrá en el caso de que hubiese pagado ya la casa pero no tuviese ni patrimonio, ni rentas, ni nada de nada. Vamos a ver ahora cuál es el motivo real o profundo, como lo queréis llamar, de por qué es mejor empezar a invertir antes con menos dinero que más tarde con más dinero, pero primero voy a hacer unas aclaraciones rápidas sobre las cifras que he utilizado. La aclaración es que he tomado las cifras esenciales únicamente para ver la diferencia entre una alternativa y otra y tomar la decisión correcta con el ejemplo más sencillo posible. No he tenido en cuenta los impuestos porque si los tenemos el ejemplo se complica, el vídeo dura más y al final llegamos a la misma conclusión. Por la misma razón tampoco he tenido en cuenta que el sueldo de Jorge irá subiendo cada año, se supone, y cada año podrá ir ahorrando más. Y tampoco he tenido en cuenta la inflación, porque si tengo todo en cuenta esto, complico el ejemplo, el vídeo dura más y al final llegamos a la misma conclusión. La realidad, teniendo todo en cuenta todas estas cosas, será mejor que las cifras que hemos visto en el vídeo.
Pero lo importante aquí es centrarnos en la cuestión del vídeo y ver que es mucho mejor que Jorge empiece a invertir ya menos dinero que no que espere a invertir un tiempo para invertir más dinero entonces. Y esta decisión es importantísima porque para las personas que estáis en esta decisión, o sea, en esta situación, tomar esta decisión es una de las decisiones más importantes de vuestra vida. Por eso creo que es bueno verlo con ejemplos para ver que lo correcto es que empezáis a invertir lo antes posible. ¿Y por qué resulta que es mejor empezar a invertir ahora aunque sea con menos dinero? Pues por el tiempo, porque el tiempo nos hace ganar más dinero que el propio dinero que ahorramos. Y por eso el tiempo es lo que hace que todo el mundo pueda tener muy buenas rentabilidades y llegar a tener un muy buen patrimonio, aunque en el presente solo pueda ahorrar, entre comillas, cantidades que parecen pequeñas. Por eso todo el mundo debe empezar a invertir lo antes posible. Pero tened en cuenta que nadie empieza tarde a invertir, incluso aunque tenga 65 años. Porque una persona con 65 años le pueden quedar de vida 2 o 3 décadas, o algunos incluso más. Y va a vivir 2 o 3 décadas es mucho tiempo, claro. Y va a vivir mucho mejor esos 20 o 30 años o más si empieza a invertir a los 65 años que si no lo hace. Aunque pensando en la vida de cada uno de nosotros, pues cuanto antes empecemos a invertir cada uno de nosotros, mucho mejor vamos a vivir. Por eso Jorge, en este caso, tiene que empezar a invertir ya esos 300 euros y no hacer amortizaciones anticipadas de hipoteca. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.